y en bioestadística en la Universidad de Ciencias Exactas de la UBA. Es un viejo amigo y querido de la casa. Le hago saber que Eduardo Santamarina le manda especialmente un abrazo, dice que no se puede conectar porque está en Tandil. Están presentes el presidente del PDN, del Partido Demócrata Nacional, Carlos Walter, está Monti de la UCD, y bueno, y todo el resto que estamos esperando sus palabras ansiosamente, Carlos. Muchas gracias por estar acá. No, por favor, el gusto es mío. Buenas tardes a todos. Yo les cuento, estoy en este momento en mi habitación en el Sanatorio Tamendi, porque estoy internado por una pancreatitis aguda que tuve. Lo aclaro porque estoy bien, ahora que me ven, lo que pasa es que me tengo que seguir internado porque me tienen que operar ahora en un par de días, y entonces ya me quedo internado. El cuadro fue complicadísimo, pero ya estoy bien, digamos. Lo único que ahora falta la cirugía, que es una cirugía de vesícula, pero la pancreatitis siempre es un cuadro que para los médicos nos aterra porque es muy complicado. Entonces les cuento que se mataban de risa las enfermeras porque me vestí, estoy todo vestido, quédense tranquilos, me puse saco, todo, y salí a caminar un poco por el Otamendi y me decían, ¿qué se va, doctor? Y digo, no, es que tengo que hablar frente a los demócratas y quiero estar en condiciones. Por eso por ahí me canso un poco, pero porque la pasé bastante complicado. La pancreatitis es un tema serio. Les voy a compartir la pantalla, si les parece, ahora mismo. Ay, otra vez, no lo puedo creer. A ver si puedo. Increíble, ¿eh? Bueno, no voy a poder compartir la pantalla. Es impresionante, pero les tenía preparado una enorme presentación para ustedes. Vamos a ver si puedo usar la pizarra entonces. Les digo, trabajé. Sí, se puede usar la pizarra. Bueno, porque preparé. ¿Ven la pizarra? Sí. Se ve bien. Bueno, les digo que voy a preparar, tengo como 30 y pico de diapositivas que hice especialmente, no las voy a poder pasar. Mi intención es darles a ustedes explicarles un poco lo que creo es la realidad o la situación actual de la pandemia. Vamos a empezar un poco por el virus. Yo creo que a esta altura, con 1.200.000 muertos en el mundo, nadie le cabe ninguna duda de que esto es una enfermedad muy seria. Yo les voy a contar un poco cuán seria es. Por ejemplo, en el mundo mueren por tuberculosis, que es una de las enfermedades más graves que hay, 800.000 personas por año. De infarto, 5 millones de personas por año. De coronavirus, ya van 1,5 millones. Más que por tuberculosis, más que por ejemplo, malaria, que mueren 800.000 personas por año. Y probablemente la pandemia termine hacia marzo con una mortalidad de más de 2,5 millones de personas en todo el planeta, que es la mitad de las muertes anuales por infarto. Entonces, esto no se ha visto nunca desde el año 1918. Ninguna de las epidemias que hubo después, ni las pandemias que hubo estacionales de gripe, en el 60, en el 59, tuvo semejante impacto en la mortalidad de la población. Incluso, si uno compara en los lugares donde específicamente ataca la pandemia, como fue el caso de la ciudad de Nueva York, o el caso del norte de Italia, de Lombardía, lo que es el caso de la ciudad de Buenos Aires, la epidemia en los días que golpeó multiplicó por 2 y por 3 la mortalidad habitual para una semana X en ese periodo. Es decir, si la mortalidad habitualmente en ese periodo es esta, póngale 500 muertes por día, piense que toda la Argentina tiene 900 muertes por día, bueno, el virus ese día donde golpeó con fuerza multiplicó por 2 o por 3, tenía 1.500 muertes diarias. Este efecto sobre la mortalidad no se ve desde la época del 1918 de la gran gripe española. Nunca hubo algo parecido.
ni siquiera, o la guerra mundial, la segunda, sí, la primera y segunda guerra mundial, obviamente cobraron más víctimas. Este virus, además, es mucho más contagioso que la gripe. Si yo tengo cuatro etapas de contagio, es decir, Juan lo contagia a Pedro, y Pedro lo contagia a Mónica, y Mónica lo contagia a Martina. Bueno, al cabo de estos 4 contagios, el virus de la gripe tiene 30 contagios, 32 contagiados. Bueno, el coronavirus va a tener 180. Es 6 veces más contagioso que la gripe, al cabo de 4 reproducciones, que se llaman. Entonces, frente a semejante mortalidad y frente a semejante contagiosidad, es que el mundo de golpe entró en el pánico que ustedes vieron. O sea, en el cual todo se retrajo, países como China, como Corea, como Japón empezaron a cerrar cosas. No hubo ningún país que no haya hecho distanciamiento social, con mayor o menor grado de obligatoriedad, pero todos los países tuvieron estrictísimas cuarentenas. Porque dejado a su libre evolución, el virus es muy complicado desde el punto de vista de lo que es su mortalidad. Les voy a dar un ejemplo de cuán mortal es el virus para que entendamos un poco de qué nos referimos. Si yo me tiro en paracaídas, tengo 8 en 1.000.000 probabilidades de morir. Si yo tengo síntomas de coronavirus, es decir, estoy con fiebre, neumonía, con fiebre, tos o dolor de garganta y me diagnostican que soy COVID positivo, esto hay que multiplicarlo por 1000. Entonces, como si hiciese 1000 saltos en el paracaídas. Por supuesto que el saltar en paracaídas es algo paradójicamente bastante seguro. Pero supongamos que en lugar de tirarme en paracaídas, lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, una cirugía de vesícula, como la que a mí me tienen que hacer el sábado. El sábado me tienen que sacar la vesícula. Entonces, esta es la forma que tiene la vesícula con la vía biliar, más o menos. Y entonces me lo tienen que sacar. Bueno, el coronavirus es como si me sacasen 4 veces la vesícula. Si tuviese más de 65 años, es que como que me hagan 30 cirugías de vesícula. Esta es la realidad. Puede no gustar, pero la realidad es que el coronavirus, si uno lo dejase a su libre evolución, duplica la mortalidad anual. Es decir, el mundo tiene 57 millones de certificados de defunción por año. Bueno, con el coronavirus tendría 57 millones de muertes más por año, el año ese. Eso es lo que ha demostrado la unidad de riesgo de la Universidad de Cambridge, que han concluido la mayor, de hecho en las diapositivas les tenía todas las citas bibliográficas que no dejan lugar a dudas sobre la contagiosidad y sobre la letalidad. Los que hacen cálculos, yo he visto muchos economistas haciendo cálculos de mortalidad, a mí un poco, con todo respeto, me da un poquito de risa porque no saben cómo se calcula la mortalidad, no es simplemente la cuenta que ellos hacen de muerte de biopoblación, esto hay que ponderarlo, hay un montón de por edades, hay toda una complejidad que los médicos que nos dedicamos a estos temas tenemos bastante estudiado, y el coronavirus tiene esta gravedad. Es lo único que explica que los países más serios de la Tierra estén tomando las medidas que están tomando. O sea, ustedes piensen que el presidente de Francia está declarando estado de sitio en 11 ciudades, asesorado por el Instituto Pasteur, que es uno de los institutos de microbiología, infectología, enfermedades contagiosas más importantes del mundo. En el caso de Inglaterra, tienen el Imperial College y la escuela, el Instituto Imperial
de higiene y enfermedades tropicales, de lo más importante. En Alemania, Angela Merkel, que bajó la cantidad de encuentros a 6 personas, está peleando por el barbijo obligatorio y demás, es el Robert Koch Institute. En China, nadie puede dudar que el Centro para el Control de Enfermedades de China es de las instituciones más importantes del planeta en temas de epidemiología. ¿Por qué se los digo esto? Porque yo veo que acá hubo un problema de comunicación muy grave del gobierno. En un tema que es difícil de comunicar. Eso sí se los quiero decir. Es decir, o sea, es difícil de comunicar una mala noticia en medicina, en salud. O sea, es un tema que los médicos siempre decimos, bueno, ¿cómo le digo a este paciente que lo que tiene es serio? Eso habría que hacerlo a nivel poblacional. Imagínense la dificultad que tiene decirle a una población de 44 millones de personas que la población tiene algo serio. ¿Mm? Bueno, hay toda una técnica que uno usa a veces, hay mucho escrito. Ahora, se lo voy a decir a ustedes con la crudeza con la que ustedes quisieran que su médico les diga lo que tienen, cuando lo que tienen es serio. Miren, en la sociedad argentina en este momento, en la comunidad, tenemos algo muy complejo. ¿Ya? Muy complejo. Uno puede entender el terraplanismo, de negar la evidencia como una cuestión psicológica, que es entendible y es respetable, porque uno como médico muchas veces le toca que su paciente no quiere escuchar. Pero créanme que los tomadores de decisiones tienen que prestarle mucha atención a esto, porque si no, las consecuencias son muy graves. Y vamos a la gente joven. Una persona que tiene entre 35 y 45 años de edad tiene muy baja mortalidad. Y cuando hay mortalidad en esa edad tan joven, se debe a un accidente. En Argentina no llega a 40.000 por año, de los cuales solo 7.000 son de tránsito, las muertes en el grupo etario que va entre los 35 y los tendí yo un poco, 55 años de edad. Si se infectase el 70% de la población argentina de coronavirus, duplicaríamos esa cifra en la gente joven. En Estados Unidos acaban de encontrar un equipo, 11 jugadores de fútbol americano activos de altísima competición con miocarditis por coronavirus. Porque se agarraron el coronavirus y no hicieron reposo. La cantidad de casos que les puedo contar de gente joven, obviamente la mayoría con comorbilidad, con sobreobesidad, por ejemplo. Pero la definición de obesidad es un body mass index de más de 27 para el coronavirus. No creo que haya varón en esta sala que tenga un body mass index de menos de 27. Con lo cual ya es un factor de riesgo. Y las chicas después de la menopausia también. 30% de la población argentina tiene ese riesgo. O la diabetes es otro factor de riesgo. 10% de la población adulta es diabética. Entonces, frente a este problema, indudable que no hay líder en el mundo. Suecia, si quieres después hablamos del caso sueco, yo se los voy a contar, ha tomado las mismas precauciones, excepto un par de cosas y de necios, y fueron ayudados por la demografía sueca, donde el 55% de los hogares vive una sola persona. Pero esa realidad se le aplica el tratamiento posible. Y acá es donde nos equivocamos en la Argentina. Vuelvo a mi pizarrita. Lamento no poder compartir la pantalla. Tengo un inconveniente en la configuración, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Esta persona se puede contagiar. Y esta persona contagia. Está infectado. Y esta persona tiene lo que los médicos llamamos susceptible. Entonces el virus va del infectado al susceptible y lo infecta. ¿Cómo corto esto? Si yo sé cómo es el infectado, bastaría con aislarlo.
Para saber quién está infectado tengo dos maneras: síntomas o testeos. Si yo no sé quién está infectado, todos son potencialmente infectados. Los síntomas, la mitad de las veces, las personas no van a tener síntomas. Y los que van a tener síntomas, un 30% de las veces, los minimizan, porque son síntomas menores. Y los primeros días de la enfermedad, que cuando son más contagiosos, los minimizan al principio. Con lo cual, contagiaron mucho antes de poder hacer la enfermedad. Con lo cual, no puedo recaer en los síntomas solos. Por eso yo estaba en desacuerdo siempre con la definición de casos sospechosos en Argentina, cuando exigían dos síntomas, digo, bueno, te vas a quedar con el 10% de los pacientes, porque la mayoría tiene un síntoma o ningún síntoma para testear. Si yo no puedo entonces saber quién está contagiado, tengo que aislarlos a todos. Y esa es la cuarentena. La cuarentena es una herramienta que funcionó en todos los lugares donde se la aplicó. Invariable. Toda la enorme catarata de evidencia científica hoy no deja ninguna duda. Donde se aplicó cuarentena, funcionó. Créanme que todos siempre me presentan, me dicen de algún dato. Miren, esto es para expertos. O sea, si no me creen a mí, no me crean a mí. Pero créanle a Mark Lipschitz, que es el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Harvard, uno de los mejores epidemiólogos del planeta. Créanle a Eric Topol, que es el director del Instituto de Investigaciones uno de los más importantes de Estados Unidos, médico premiado durante 10 años sin parar. Créanle a Larry Brilliant, uno de los más poderosos epidemiólogos contemporáneos. O sea, la gente que realmente entiende de epidemiología les va a decir lo que les estoy diciendo. Pero, y acá volvemos a qué hizo mal la Argentina, que funcione la cuarentena no quiere decir que funcione permanentemente. O sea, que funcione la cuarentena no quiere decir que funcione permanentemente. Para un paciente que tuvo un paro cardíaco, un electroshock en el corazón, en el tórax, lo puede salvar. 10 no lo van a salvar. Para una persona que tenía gastritis y vos le dabas Taural, que es un neurólogo que se llama ranitidina, 2 o 3 años le funcionó, pero no 30 años. En algún momento hay indicios que te dicen cambiar el tratamiento, porque si no el paciente va a cambiar de médico. El punto es que acá la sociedad argentina no podía cambiar de médico, porque nos quedamos sin el control independiente. ¿Escucharon a alguna universidad de medicina hablar independientemente del coronavirus? ¿Alguna asociación médica argentina hablar del coronavirus? ¿Alguna sociedad científica hablar independientemente del coronavirus? En todos los países donde hubo comités científicos, los comités científicos se pelearon con los presidentes. En Estados Unidos, el directorio del CDC mandó un reporte a Trump, a la Casa Blanca. Cuando la Casa Blanca vio que el reporte era negativo, porque decía que la pandemia era muy grave, iba a ser muy grave, esto hace como 5 meses, y le empezaron a tachar algunas partes, para no decirlas, el comité dijo, si ustedes tachan, nos vamos. Y renunciamos masivamente, todo el comité de directores del Center for Disease Control de Estados Unidos. En Inglaterra se generó el Comité de Asesor Científico, que es una institución que existe secularmente en Inglaterra para asesorar al primer ministro. Cuando quisieron editar, es decir, cambiarle algunas palabras al reporte que habían hecho ellos, renunciaron. Boris Johnson le tuvo que pedir por favor que no se vayan porque caía el gobierno al día siguiente. Tanto fue el celo que generó
que a partir de allí el comité científico graba y proyecta por YouTube todas sus reuniones y publica independientemente de lo que el gobierno le guste o no, sus recomendaciones. Pero todo este error que vivimos no quiere decir que la cuarentena no sea absolutamente indispensable. En un momento y en su debida dosis. Ustedes saben que en farmacología los médicos tenemos una frase que es una típica pregunta de farmacología para abochar al alumno es, dígame cuál es la diferencia entre el remedio y el veneno. Y el alumno tiene que decir, la diferencia entre el remedio y el veneno es la dosis. O sea, a cierta dosis, nada hace mal. Incluso uno está expuesto a ácido cianhídrico. Si tienes cala, la flor cala en tu casa, está emanando mínimas dosis de ácido cianhídrico. Ahora el cianuro te mata. Una aspirina no le hace mal a nadie. Ahora 500 aspirinas matan a cualquiera. Bastante menos aspirinas matan a cualquiera. La dosis. ¿Qué pasa con la cuarentena? Supongamos que este es el rango de movilidad. Y yo acá tengo la movilización, toda esta movilidad está ocupada por trabajo llamado no esencial, porque para el carnicero abrir su carnicería es esencial, pero bueno, para el funcionamiento de la comunidad es no esencial. Y acá tenemos trabajo esencial, todo lo que es indispensable para que la sociedad funcione. Yo con la mejor cuarentena bajo 70% la movilidad. Esto, la movilidad, la puedo llegar a bajar en un 70%. O sea, que solo se mueve el 30% de la sociedad. ¿Saben acá dónde está la línea del 70%? Justo acá. Saqué todo menos lo esencial. ¿Saben cuánto necesita el virus para desaparecer la circulación viral? Que la línea estuviera acá. Esta es la del virus y esta es la posible nuestra, de la cuarentena. Como ven ustedes, acá hay un margen. Por acá se prolonga la pandemia. Por eso los primeros casos donde se vieron, donde habían personal esencial, médicos y policías. Al principio de la pandemia, con la cuarentena estricta, el virus igual se sigue propagando entre los médicos, el personal de salud y el personal de seguridad, que es el personal esencial que está en contacto con la gente. Por eso la cuarentena debe ser completada con estrictas medidas de protección, de material de protección para los médicos. Los geriátricos funcionan igual que un hospital. Eso se hizo mal. Y si no, pregunten en el Chaco lo que pasó en el Perrando en Resistencia o en San Vicente. Desde ahí, el virus pasa a la comunidad a través de los hogares, a través de pequeñas fiestas clandestinas, a través de encuentros indispensables, y eso va expandiendo el virus. Por eso la cuarentena no funciona. Desde el punto de vista sanitario, no funciona después de cierto tiempo. Desde el punto de vista sanitario. Después está el problema económico. El problema económico no lo podemos negar. Porque sería como negar que yo tengo un paciente y que ese paciente, además de los remedios, necesita comida. Entonces, si yo me empecino en querer negar que la gente en algún momento va a tener que salir a trabajar, porque si no, se hunde, y lo mismo ocurre con el país, en algún momento un país tiene que volver a producir, porque si no, se hunde. O sea, no hay cuando empezó la cuarentena, yo muchas veces lo dije públicamente esto, empecé a explicar, a decir, miren, ojo, porque esto como cualquier campaña militar, uno tiene que predecir los pertrechos para la campaña.
No puede ser indefinida. ¿Y cuál fue, yo creo, el error? Eso es mi estimación. El error del gobierno. Haber creído que esto iba a pasar pronto. Error de cálculo gravísimo. Porque es no entender algo que al final del camino es mecánico. El virus es una especie viviente, es viviente, ¿sí?, que necesita estar infectando permanentemente para no extinguirse. Donde uno quita a la gente, donde no hay infectados, el virus se extingue. Y se va a transmitir cuando dos personas están cerca. No hay otra. Luego, si hay dos personas cerca, una tiene infección y la otra no, se pueden contagiar. Con un nivel de probabilidad alto para este virus. Por ejemplo, en un buque pesquero, la mayoría de la actividad es al aire libre, solamente compartieron baño y cucheta para dormir, se contagió el 85% de los que estaban ahí. En un coro, 2 horas cantando, se contagió el 70% de los coreutas. ¿Por qué? Porque la producción de virus, imagínate, tirando el do de pecho, el de infectado, contagió a todo el mundo. Entonces ahora, y con eso ya voy redondeando, los argentinos nos encontramos ante la siguiente encerrona, y vuelvo a la pizarra, al siguiente dilema. ¿Qué es qué? Para yo bajar el virus, tengo que cerrar el país. En alguna medida. Olvídense de los protocolos. No voy a trabajar con protocolos, voy a apertura con protocolos. Eso es un engaña pichanga. O sea, es pan para dura 2 días. El protocolo no se lo aprende nadie, no sabe cumplirlo nadie. Hay que hacerlo, ¿no? Es indispensable hacerlo. Indispensable el protocolo. Pero entendamos que el protocolo funciona cuando la circulación viral es muy baja. Cuando la circulación es alta, no hay protocolo que alcance. Y le voy a dar el mejor ejemplo. En ningún lugar hay mejores protocolos y mayor protección que en los hospitales. Como la circulación es alta, el personal de salud, a pesar de los protocolos, se contagia igual. Que no va a pasar en el patio Bullrich y en el salón de comida. ¿Entienden? Podés usar el protocolo que quieras. Si la circulación viral es alta, la gente se va a contagiar. Con circulación viral baja, entonces ahí la probabilidad de contagio con el protocolo baja. Pero no pueden las dos cosas. Y el segundo, no se puede obviar uno sin el otro, no va uno sin el otro, son los dos. Circulación viral baja y protocolo. Entonces ahí sí aparece un cierto nivel de seguridad. Entonces, y para no cerrar el país, o sea, para mejorar la economía, que yo diría más que la economía, la vida ya en este momento, porque la cantidad, o sea, la cuarentena provoca otro tipo de muertes. En Estados Unidos, por ejemplo, aumentó 23% la mortalidad por infarto. Se está viendo en todo el mundo lo mismo. En el Reino Unido se cuadruplicó la muerte intrauterina porque las chicas no iban a hacerse los controles de embarazo. Ya, ojo, la vida, apertura no es apertura de la economía. O sea, no es el mercado financiero, es la vida. Pero el problema es que si yo aumento esto, entonces el virus va a aumentar. Y si el virus aumenta, la población reacciona por sí sola. ¿Y saben qué es lo que se vio en todo el mundo? Que cuando se empiezan a saturar la guardia de los hospitales, te empiezas a enterar que tu vecino tiene coronavirus y empiezas a conocer a alguien que se murió, te empiezas a quedar en tu casa. Con cuarentena, sin cuarentena, como sea. Eso es un hecho. En Estados Unidos hubo denuncias porque los jefes tenían que obligar a la gente a ir a las fábricas. Porque la gente no iba a trabajar porque tenían miedo de contagiarse. De hecho, los estudios que se han publicado hasta la fecha respecto de qué es peor, o sea, cuál es el efecto negativo de la cuarentena sobre la economía,
demostraron que la cuarentena no tiene efecto sobre la economía. En Estados Unidos, por ejemplo, en todo el mundo se hizo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, cae lo mismo la actividad económica, con o sin cuarentena, porque hay un efecto contagio y porque hay un problema de condiciones generales. El caso de reactivación, el único caso de reactivación real que hay es el de China, Nueva Zelanda y Corea. ¿Por qué? Porque bajaron a cero la circulación viral. Después, todas las reactivaciones que hay, inclusive la de Brasil, es por el paquetazo brutal de ayuda fiscal que le dieron. Usted va a decir entonces, bueno, Utopia, ¿hacia adelante qué? Porque este dilema lo vamos a tener, querramos o no querramos. Les dejo entonces las opciones. La única opción que hay para bajar la circulación viral al margen de la cuarentena, que como dije va a tener un efecto temporario, mi querido paciente, la única opción que tenemos es salir a buscar el virus activamente con un esquema muy difícil que se llama testeo, trazabilidad y aislamiento. Esto es muy difícil. Esto además funciona cuando la circulación viral baja un poco. Porque llega un momento que cuando la circulación viral es demasiado... O sea, hoy en día en Tandil esto podría tener sentido. Esto, ¿cómo se hace para que tenga sentido? Primero se sectoriza, cuadriculando. Esas cuadrículas que tienen que ser las que usa el ejército, las que usan las fuerzas de seguridad, o sea, tienen que ser cuadrículas o sea, bien geométricas. Los países que lo hicieron ponen en rojo, en amarillo y verde. A mí cuando me dicen en la Villa 31, 53% de la gente está inmunizada. No, en alguna manzana de la Villa 31, 53%, en alguna 70% de la gente inmunizada. Porque el virus está en focos. No es que es una ola, son explosiones. Con este sistema, entre las áreas verdes la circulación es libre. Y acá la vida está completamente restituida a su normalidad. Excepto que todos van a usar, obviamente, el bendito barbijo. Obligatorio, de 3 capas para todo el mundo. En las zonas amarillas, la circulación está limitada y en las zonas rojas la circulación está prohibida. Ya que es cuarentena total, acá es una cuarentena intermedia y en todo lo demás es verde. Esto de acá a acá está prohibido. No se puede pasar. Esto se llama cordón sanitario. Y con un brutal trabajo de testeo, trazabilidad y aislamiento, que comienza con una encuesta telefónica al 100% de la población, salgo a buscar a las personas infectadas. Identificadas, esto vuelve a verde. ¿Comprenden? Hasta que llegue la vacuna, o hacemos esto, o nosotros no podemos reactivar la economía, nada. Ganamos unos pequeños puntos del consumo y demás. Lo que va a hacer es apertura para volver a pegarse un golpe, apertura para volver a pegarse un golpe, apertura para volver a pegarse un golpe, y el trauma, porque la cantidad, ya no lo voy a explicar porque si no me voy mucho de tiempo, pero cuando uno remonta esa ola, es como si yo es decir, si cada 10 litros saco 8 y me quedan 2, o sea, si yo soy eficiente siempre al 50%, en un momento lo que tengo que no detecto es más grande, ¿entienden? Porque yo tenía 100, saqué 50, me quedaron 50. Se vuelven a sumar otros 100, tengo 100, 150, saqué el 50%, 75, ¿me siguen? O sea, se me va a ir acumulando un 50% acumulado, que al final del camino hace que la cantidad de inóculo viral que hay en la sociedad circulando es enorme. Y eso explica lo que está ocurriendo ahora en la Argentina. Dice, no, el virus se fue al interior. El virus no se fue al interior. Acá hubo un tremendo cuarentena, la circulación viral bajó mucho, y además se testó un poco más, y en el interior se le dio tiempo al virus para que empiece a hacer sus focos.
Bueno, esta es la realidad de la pandemia. Yo tengo un montón de otros conceptos para contarles, pero sépanse, nosotros o sea, les cuento una anécdota. A Richard Virchow es el padre de la epidemiología moderna, de la anatomía patológica celular moderna. No lo de Virchow, el ganglio de Virchow, es un gran patólogo alemán, un tipo muy famoso del año 1850 más o menos. En su juventud a Virchow lo envían a estudiar una epidemia de fiebre tifoidea en la Baja Silesia, en Alemania. Un lugar donde hay minas de carbón, que son, ¿no? Que hay minería. Virchow fue y volvió con un reporte que se hizo célebre. Entonces dijo, miren, ¿ustedes quieren terminar con la fiebre tifoidea? Manden a la gente a la escuela, denle condiciones dignas de trabajo y condiciones dignas de vivienda. Las enfermedades siempre son realidades sociales. Entonces, no nos asustemos de que la pandemia esta tenga pobreza. Donde más pandemia haya, más pobreza va a haber. Por eso, ojo con el destino de Estados Unidos. Porque yo soy muy escéptico con los lugares donde golpeó mucho la pandemia. Y además, que la pobreza multiplica por 3 la probabilidad de morir de coronavirus, a cualquier edad. El virus provoca COVID, o sea, la enfermedad, la faringitis o la neumonía o todas las otras complicaciones que tiene, provoca pobreza y también, lo último, y con esto me voy, abro preguntas, provoca conflicto. Mi comentario siempre y mi consejo para todas las personas, como se le diría a un paciente, mire, no se enoje. Porque cuando usted se enoja, a la enfermedad suya le va peor. O sea, no se enoje. Más que nunca tenemos que tener la mente fría, bien fría, para pensar lo que sigue, que son varios meses de batalla. Iba a decir quilombo, pero no lo digo porque es una mala patada. Bueno, gracias y a disposición. Bárbaro, muchas gracias, Carlos. A ver si alguien tiene alguna pregunta. No sé si quiere escribirla en el chat o levante la mano. Hola, hola. Sí, te escucho, Bernardo. Hola, Carlos. Un placer escucharte. Muchas gracias. Te quería consultar 2 cuestiones. Los chicos y el colegio, una. Y la otra, no sé si tuviste oportunidad de leer una nota que salió hoy en donde los epidemiólogos comentan respecto de las 20.000 muertes y que no se han sucedido todas en terapia. Eso, gracias. Dos temas muy difíciles. Vamos a la escuela primero y después a la mortalidad, los pacientes no en terapia intensiva. Yo lo leí como una nota en Clarín, una investigación de Pablo Sigal, creo. Es eso seguramente. El misterio de las 20.000 muertes, sí. Bueno, mira, te cuento. Les cuento. Colegios. ¿Cuánta gente voy a ver yo en un día? Porque conforme aumenta la cantidad de gente que yo veo en un día, aumenta la probabilidad de que entre todos ellos haya alguien con coronavirus que me contagie. ¿Estamos de acuerdo? O sea, necesito 2 probabilidades. La probabilidad de encontrarme con alguien con coronavirus y de la probabilidad de que ese con coronavirus me contagie. Esto depende fundamentalmente de la cantidad de gente que veo en el día. O sea, no hay otra. ¿Cuál es el problema? O sea, si yo veo mucha gente en el día, mi probabilidad de contagio es muy alta. O hay poco virus circulando.
Pero si hay mucho virus circulando, o sea, si esto es muy alto, con menos gente que yo vea, ya la probabilidad de contagiarme es más alta. Es igual alta, ¿entienden? O sea, si tengo mucho virus circulando, aunque yo vea poca gente, mi probabilidad de contagio es alta. Si hay poco virus circulando, la probabilidad de contagio mía es más baja, entonces necesito ver más gente. Este es el relajamiento clásico de, o sea, bajé la cantidad de circulación, si aumento la cantidad de gente a la que veo, igualmente se netean los dos. Casi que están imaginándose cuál es la contestación respecto de lo que va a pasar con los colegios. ¿Cómo actúa el colegio? El colegio actúa como un lugar donde hay una enorme cantidad de interacciones de personas. Entonces, aumento mucho la frecuencia de ¿qué? De cantidad de gente que veo en el día. ¿Eso aumenta necesariamente la cantidad de la probabilidad de contagiarme? Depende. ¿De qué? De cuál sea la circulación viral. Ah, me quedó acá cualquier cosa. O sea, coronavirus. Si hay mucho, entonces esta probabilidad, este lugar donde hay altísima probabilidad de encontrar a alguien, va a ser muy alta el contagio. Si en cambio es poco, entonces la probabilidad de contagio va a ser baja. Por eso, como dice el sabio doctor Fauci, la dinámica de contagio de las escuelas sigue a la dinámica de circulación viral en la comunidad. Mucha circulación viral, mucho contagio en las escuelas, baja circulación viral, bajo contagio en las escuelas. Puedo tener paliativos, que son todos destinados a que la gente circule poco. Burbuja en las escuelas, distanciamiento social en las escuelas, uso de barbijo en las escuelas. Fenómeno. Pero ojo, que lo que tenés que comparar es contra la circulación viral en la comunidad. Porque vos podés poner todas las medidas que quieras en las escuelas, pero si tu circulación viral es alta, igual alguien se va a contagiar. Ejemplos en estos 8 meses, 7 meses, 9 meses, hay muchísimos en todas partes del mundo, de que esto que les digo es así. O sea, no hay otro. Si hay mucha circulación viral, y si no, remitámonos al ejemplo que les dije del hospital. Mucha circulación viral. Entonces, el mejor protocolo con la mejor protección, que es lo que usan los médicos, igual se contagian. Se contagiaron todos los médicos, o muchos, y muchos murieron. Y uno dice, ¿por qué esto termina transmitiéndolo a la comunidad? Porque actúa como un amplificador, como una caja de resonancia. Yo toco una cuerda de guitarra sin la caja de la guitarra y suena de una forma. La pongo en la caja de la guitarra y suena de otra. Es decir, fulano que viene a la escuela no tenía virus, pero lo expuso y vive en una familia que no tenía virus. Pero fulano ya no es expuesto él a 2 contactos por día que son su papá y su mamá. Y uno más que es el almacenero porque la mamá la manda a hacer las compras. Ahora son los 200, 300, 400, 500. ¿Por qué esto hay que hacerlo todos los días? Porque a cada una de estas personas le puede pasar lo mismo cada día. O sea, no es que yo porque te vi hoy y no me contagié, si te veo mañana no me voy a contagiar. Esto se llama extracción, modelo de urna con reposición. ¿Entienden? Es como yo tiro el dado, no es que tengo más veces tiro el dado, más probabilidades tengo de sacar el 6. Al final del camino, 1/6 de las veces va a salir el 6, pero no 5/6 de las veces va a salir el 6. O sea, un dado que siempre sale el 6, tranquilo, seguro está cargado. La probabilidad es 1 en 6 y chau. Acá pasa lo mismo, ¿entienden? Pero acá los dados empiezan a cargarse. Entonces, si la probabilidad de contagio es 1 en 10, cada vez que vas a la escuela la tendrás de 1 en 10. Y eso lo llevas a tu casa. Multipliquen esto por los 200 alumnos que van a la escuela y ahí entendemos el problema o quilombo de la escuela. Y ahora viene lo de las 20.000 muertes sin reportar.
Y acá les voy a contar con un ejemplo histórico, que creo que es muy interesante. La estadística vital más antigua que se posee es la estadística vital de la ciudad de Londres. En la ciudad de Londres se tienen estadísticas vitales de mortalidad del año 1783 más o menos hasta la fecha. Además, John Snow, que es el padre de la epidemiología de la salud pública moderna, porque también es uno de los más influyentes trabajos de inferencia estadística de la historia de la medicina, cuando con un trabajo estadístico detectó que el cólera se transmitía por el agua de las cloacas. Y al final, porque tuvo razón, ¿no? Le dieron la razón 100 años después. Bueno, subestimó 65%. O sea, subestimó 35%. Inglaterra tenía 37% más de muertes por COVID de las que identificó. Lo repito, Inglaterra, estadísticas vitales del siglo XVIII, el país con mejores estadísticas que se conoce. O sea, el centro de estadísticas, yo estoy suscrito por Twitter, lo sigo siempre, porque son las estadísticas increíbles las que dan. No, se le perdieron 35% de todas las muertes por COVID, y mirá que no tenían nada más importante lo que pensar que en el COVID. La ciudad de Nueva York está en el Mount Sinai, o sea, hay unos hospitales infernales, es una ciudad pionera en la historia de la medicina mundial, moderna. Subestimó 65% de la muerte por COVID. En España, en Madrid, en el momento del golpe, ni se sabía cuánta gente moría de COVID. ¿Usted cree que en Tartagal pueden contar los muertos por COVID? Yo dudo que en Tandil los puedan contar, en Bahía Blanca los puedan contar, en Lanús, en Avellaneda. Les digo, hechos certificados de defunción. No es sencillo. La hora del día, la circunstancia, la familia, la cochería, el lugar, disponer de los papeles, haber hecho el diagnóstico. Esta enfermedad causa en algunos pacientes una muerte por colapso. El paciente va andando en bicicleta y se cae muerto. ¿Cómo hace para de ahí ir a COVID? Así que con eso te contesto. Yo lo vengo diciendo hace 5 meses. A la cantidad de muertos, sumales un 50% más. Lo vengo diciendo desde que empezó la pandemia, y lo he escrito además. En Infobae, en un artículo que tengo escrito, puse exactamente ese concepto. Porque te aseguro que cualquier persona que entienda de medicina poblacional te va a decir lo mismo que te digo yo, seguro. La Argentina no, porque no pusimos a la gente que sabe de medicina poblacional a manejar la pandemia, ¿entienden? O sea, hicimos cualquier otra cosa. Bueno, con eso queda respondida la pregunta. Muy interesante exposición. Tenemos algunas preguntas acá en el chat, no sé si querés responder alguna de ellas. Bueno, ¿a qué tipo de conflicto se refiere? Todo tipo de conflicto. Todo es motivo de enojo. Porque todos estamos perdiendo muchísimo. Y además porque la gente está con mucho miedo. A mí me sorprende el miedo que tiene la gente. Es un miedo, y cuando uno va a sectores sociales más bajos, más miedo. Sobre todo, por supuesto, las personas más responsables, las mamás y las mujeres mayores. Pero están con miedo, la gente está con miedo. Entonces, eso trae conflicto. Y además, porque obviamente acá las responsabilidades son inmensas, ¿entienden? El que se haya equivocado tiene que dar cuenta de 30.000 muertos para dentro de 10 días. O sea, la Argentina puede terminar con 60.000 muertos si esto sigue así, ¿eh? Entonces, conflictos, todo lo que quieran. Y además, que está habiendo un arruinamiento económico en el mundo entero. La economía de Estados Unidos está cayendo 10 puntos, o más de 10 puntos. ¿Entienden? No hay, o sea, Argentina no es el país que más cayó económicamente, es el quinto país que cayó económicamente. Cuando usted ve los 4 primeros, se quiere morir. Inglaterra cayó más que Argentina. Alemania va a caer 10 puntos de economía. Por ese conflicto. Tratamiento para el COVID. Hoy no hay
ningún tratamiento etiológico. O sea, no hay ningún medicamento que si yo se lo doy a un paciente, mata el tratamiento ese al COVID, al coronavirus. El SARS-CoV-2 hoy no conocemos, en la medicina no conoce, un medicamento que lo pueda liquidar, que se lo pueda dar a un paciente que sea seguro y que liquida el virus. Eso no existe hoy. El único tratamiento que hay, cuya efectividad se está probando, son anticuerpos monoclonales específicos. La realidad es que la efectividad no da la impresión de que vaya a ser muy extraordinaria y les digo, va a costar $100.000 el tratamiento, con lo cual solamente lo puede usar la clase alta de Nueva York. Después no hay nada más. Todo lo que hay es sí el enorme progreso de la terapia intensiva, que eso es lo que tenemos que agradecer que no estemos viendo la gripe española, ¿entienden? O sea, ¿por qué no hay una mortalidad de 20 millones de personas en la altura de la pandemia? ¿Por qué hay terapia intensiva? Hay oxígeno medicinal, hay respiradores mecánicos, hay uso de corticoides que bajan la mortalidad por el distrés respiratorio, ¿entienden? Si no, esa es la gran... Por eso cuando me dicen no hay nada que hacer, digo, no, pará, momento. La medicina es muy buena para manejar a estos pacientes. Y de hecho es tan efectiva que mueren poco, muere el 1% nada más de los que se infectan. Que es muchísimo, ¿eh? No me digan, o sea, me dicen, a mí escucho economistas dicen el 1% no es nada. Digo, bueno, mirá, no es nada en economía, ¿viste? Porque vos manejás siempre inflación del 3% mensual. Pero te aseguro que en salud, ninguno de nosotros acepta, o sea, toda la Argentina tiene un riesgo anual de morir del 0,6%, más o menos, si no me equivoco. ¿Entiendes? Imagínate 1% más, es un montón. Ninguno tomaría un auto si cada 100 viajes en auto te matase en uno. ¿Cómo vamos a enfrentar las consecuencias para la salud mental de esta pandemia? Es una gran pregunta. Y acá hay que tener fe, y acá hay que demandar del Estado, y uno poner su parte. El único sentimiento que puede hacerle frente a la pandemia es la solidaridad. No hay otro. Por eso yo creo que políticamente el mensaje tiene que ser un mensaje que invite a que la gente sea solidaria, ¿entienden? Para eso hay que decir siempre la verdad, hay que ser uno primero, ¿entienden? Hay un montón de condiciones. Hay que quitar los temas conflictivos del medio. Para mí, la reforma judicial, haya que hacerla o no haya que hacerla, y haya que hacer esta u otra reforma judicial, no es el punto de la discusión. El punto de la discusión es que uno no puede tirar en un momento tan susceptible una cuestión tan conflictiva naturalmente a una sociedad que está sufriendo su peor crisis sanitaria y por lo tanto su peor crisis. Argentina nunca vivió una crisis sanitaria como esta. Nunca tuvo una guerra que cause 20.000 muertos en nuestro país. O sea, sí, quizás, no sé, durante toda la dictadura. ¿Entienden? O sea, no hubo una cosa similar a esta. Esto es muy especial. Entonces no hay que irritar a la sociedad innecesariamente. Salir a tomar campos ahora, ¿entienden? Al margen de que es ilegal, que estamos con todo de acuerdo, pero además es una locura sanitaria, ¿entienden? Está agrediendo a una sociedad cuyo único prioridad hoy, porque de esto depende mucho nuestro futuro. Argentina termina esto con 80% de los chicos habiendo abandonado la escuela. Algunos van a ¿El número? Pero va a ser brutal el número. Va a ser brutal. Por supuesto no en todos los grados, pero en los grados de riesgo, los chicos que están entre sexto y séptimo grado, quinto, sexto y séptimo grado, se van a graduar. Los chicos que están entre tercero, cuarto y quinto año de educación, del colegio secundario, van a volver al colegio. Si normalmente el 50% es la deserción en nuestro país. Ustedes saben que el 50% del país nunca termina su escolaridad, pero 1 de cada 4 ni siquiera termina la primaria. Eso es ahora, normalmente. Imagínense con el COVID. ¿Qué estímulo va a tener para volver un chico a clase cuando estuvo 1 año sin clases? Lo dije. Clases, algún tipo de clase tiene que haber. Ahora, no puede ser clase en cualquier circunstancia. Tengo que deslomarme para bajar la circulación viral, como sea, y si tengo que usar algún riesgo, antes que un riesgo en los cafés, prefiero que los chicos vayan a la escuela. Tengo 100 puntos de riesgo. ¿En qué es más importante invertirlos?
hacer una verdadera pesquisa de las fiestas clandestinas, están todos por todos lados. ¿Qué es el principal factor de riesgo hoy en día? Y no me tengas a los chicos sin ir a la escuela, porque un principal factor de riesgo para que los chicos abandonen la escuela, ¿cuál es? No asistir a clase. Hablen con los maestros, sobre todo en el conurbano, y es dramática la situación. Y después, el otro factor de riesgo 1 para que un chico abandone la escuela, que el papá o la mamá hayan perdido el trabajo. ¿Cuánto le va a pasar eso? La ciudad de Londres, durante sus 3 años de bombardeo dramático, no perdió un día de clase. El sistema de bienestar británico, que después terminó en su alucinante Sistema Nacional de Salud británico, William Beveridge lo propuso en el Parlamento británico en el año 1942 y lo fue a ver con la propuesta a Churchill. Y Churchill le dijo, mire, me parece bárbaro, pero ahora tengo algunas cuestiones un poco más urgentes que atender. Las cepas de COVID, hay muchas, hay un sitio internacional que las sigue genéticamente, están todas, cada una que se identifica una, no son el virus no muta tanto, cosa que es buena para la vacuna, el virus no muta tanto, es mala para pensar que el virus se vaya a mutar de una forma poco patogénica, poco virulenta, decimos nosotros, que haga poco daño. Pero bueno, por lo menos si encontramos la vacuna va a durar mucho tiempo. La vacuna de la gripe dura poco, un año, justamente porque el virus muta demasiado. ¿Qué avances hay con las vacunas? Hoy todos los expertos sostienen, los que realmente entienden de vacunas en todo el mundo, los expertos internacionales, para diciembre va a haber una vacuna aprobada, o sea, cuyos datos fueron publicados y ha sido aprobada, y para marzo, abril va a haber una vacuna en el mercado en los países desarrollados y algunas dosis en los países no desarrollados. Pero van a ser 2 años de batalla de vacunas. O sea, nunca va a haber suficiente dosis, las que van a haber se van a tener que racionalizar, el propio racionamiento. Además, las vacunas, ya se sabe 2 cosas, que es muy difícil que haya una vacuna de una dosis y que las vacunas no van a ser 100% efectivas, sino que van a tener una efectividad del 50% en el mejor de los casos. Piensen que hoy en día la vacuna de la gripe tiene una efectividad del 35%, 50% es bastante. Hay un game changer. Me traen la cena. Aparte están todos los enfermeros del piso, todos cuidándome mi tiempo protegido para que pueda tener esta charla con ustedes. Así que no me digan si no son extraordinarios en el Otamendi, ¿no? Y saben los días que hace que no como. Veo la cena y me muero de ganas. Pero bueno, me la mandaron sin sal. Ayer me la mandaron sin sal, casi me muero, porque es intomable la sopa sin sal. Bueno, entonces ojo con la vacuna, porque bueno, es decir, hoy a mí me pareció muy mal de parte del ministro cuando la gente está reclamándole, digamos a mis muertos, el comité de expertos dijo que no tiene nada que ver con las decisiones, con lo cual todos los argentinos sentimos que el país fracasó de golpe y nos damos cuenta que en cualquier momento llega la segunda ola en todos lados y cuando le vamos a preguntar, bueno, ¿cómo seguimos? La respuesta no puede ser, en marzo va a haber vacuna. ¿Entiendes? No puede ser esa. Porque es como para decirle a un paciente que ahora le duele, tranquilo, mire, en 6 meses llega el tratamiento. Pero, doctor, ¿y ahora? Y no, quédate en casa. No, es inadmisible ese comentario, teniendo un país como Uruguay, que tuvo 50 muertos. O sea, Uruguay tuvo menos muertos que Rosario. En un día, que Rosario en un día. Bueno, Carlos, te dejamos comer, te agradecemos muchísimo, tu charla como siempre fantástica, magistral. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes gracias, un gusto encontrarlos. Muchas gracias. Saludos. La operación. Éxitos, sí. Un abrazo, gracias.